Sería agradable para nosotros saludarles. Yo, Dalis Muñoz, como le decía hace un rato, directora académica de CP Academy. Tengo el placer de acompañar en la tarde de hoy como moderadora en este bellísimo encuentro que estamos iniciando en la tarde de hoy. Con este tema tan apasionante, al menos para mí lo es, el tema de la confianza en las organizaciones, y relacionado de manera tan interesante, por decirlo así, con el retorno de la inversión. Los que hemos estado mucho tiempo en industria y en grandes organizaciones sabemos lo que esto significa y los grandes esfuerzos que se hacen en las organizaciones para que cualquier gran proceso o disciplina pueda decantar sus resultados o medirse sus resultados a través de este elemento como es el retorno de la inversión. En la tarde de hoy nos acompaña una maravillosa amiga de la casa, la licenciada Charo Marcano, una venezolana hermosísima que hace en estos momentos vida fuera del país, pero muy conectada con el quehacer organizacional en nuestro país. Y nos trae esta conversación tan interesante, como les decía. Ya ella la tenemos conectada con nosotros. Sharon, si nos das un saludito rápido. Hola, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Gracias, Yodalis, por la invitación y por este espacio para poder compartir. Todo un placer, amiga querida, todo un placer tenerte con nosotros y a ti muchísimas gracias por siempre estar en contacto y ofreciéndonos a nosotros, pues, los que estamos en otras latitudes de donde te encuentras, estas posibilidades tan interesantes para las organizaciones en nuestro país. Con Voy a todo el dar gusto. algunos, gracias, bienvenida. En unos minutitos ya te doy la entrada. Voy a darles algunos anuncios de información relevante sobre SCP Academy que siempre nos gusta compartir con ustedes. La primera de ellas es recordarles que hacemos esto con toda la pasión y todo el agrado. Somos una empresa que estamos comprometidos con el desarrollo de competencias en personas y en organizaciones con muchos focos en temas de seguridad y salud en el trabajo. También atendemos temas de incendios, rescate, materiales peligrosos y tenemos un espacio para todo lo que es el desarrollo de capacidades o competencias humanas, porque bueno, lo humano está en cualquier hacer de nosotros, las personas, así que hay que, con mucha más razón, en los temas de seguridad y salud en el trabajo, abordar ciertas capacidades individuales, personales, que hacen posible que seamos mucho más efectivos en los temas de seguridad y salud. Por ahora nos desempeñamos en modalidad online sincrónica y presencial, son las modalidades que han estado moviéndose después de la pandemia, así que con gusto estamos aquí para apoyarles en cualquier necesidad a efectos del desarrollo de las capacidades de su personal y lo hacemos bajo toda una experiencia que tenemos en el mundo de la educación, bajo los preceptos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y en los 4 ámbitos educativos de la UNESCO. El conocer, el saber, el convivir y el ser. Así que estamos a la orden para servirle en sus necesidades de formación y capacitación. Les pedimos que por favor nos visiten en nuestra página web www.scpacademy.com. Allí tenemos desplegada una información bien interesante sobre nuestro quehacer, nuestros focos educativos, los programas y los cursos que tenemos disponibles para ustedes. Hay información de verdad bien interesante y disponible para ustedes allí. Y también en nuestro canal de YouTube tenemos contenido de valor, ahí van a poder ver los webinars que hemos desarrollado a lo largo de nuestros 3 años de gestión. Ya la semana que viene con seguridad este webinar va a también estar disponible en nuestro canal de YouTube y pueden entrar a consultar sobre los temas que allí ya tenemos contenido desplegado. Visítenos, van a encontrar cosas bien interesantes. Bien, tenemos, como les decía, Sharon es una buena amiga de la casa, es nuestra conferencista en la tarde de hoy. Me encanta esta forma en la que Sharon se presenta. Ella se define como un arquitecto que ayuda a otros a plasmar sus sueños en un plano. Le encanta ser parte de facilitar y acompañar a otras personas a través de coaching a diseñar sus proyectos y estructuras de accionar. Ella es la directora, CEO, fundadora de Away Talent Group.
Y en la lámina ven algunos de los elementos más distintivos de su carrera profesional. Es licenciada en Ciencias Administrativas y Gerenciales, tiene más de 17 años prestando servicios en los temas de gestión humana, en desarrollo, en entrenamiento de personas en empresas transnacionales, es facilitador de aprendizaje dinámico y acelerado, también de dinámicas de grupo, y yo creo que ha ido, vamos a decir, ganando, abrazando una serie de experiencias en el mundo del coach, como pueden ver en el coach ontológico, en corporalidad, en emociones, en coach para equipos de trabajo. Tiene un diplomado también en coaching organizacional, en Conscious Business Coach y en Lines and Wellness Coach. Espero haberlo pronunciado correctamente. Lo bonito de Sharon es que es una mujer que está al servicio de otros desde su experiencia, desde su capacidad, desde su sabiduría y desde su encanto como ser femenino que es. Entonces, en la tarde de hoy, Sharon nos va a estar compartiendo sobre esto de la confianza, qué es esto de la confianza, cómo es esto de que la confianza trae cash a las organizaciones y cómo es que podemos demostrar cómo se retorna esa inversión a través de esta capacidad. Algunos dicen que es también un juicio, que también es una declaración. En fin, Sharon nos va a hablar de qué es esto de la confianza, cómo se vive en las organizaciones y cómo la podemos usar al servicio de las estrategias y de los resultados organizacionales. Bien, fíjense algo. Este tema es un tema, por supuesto, que nos trae mucha tela que cortar. Ha sido polémico a nivel de la historia hablar sobre valores en las organizaciones, ¿no? Digamos que siempre estamos apostando a un número o a un resultado y hablar sobre los temas blandos ahora es que empieza a tener un poco más de fuerza y de potencia tras los esquemas de cambios tan vulnerables y veloces con los que estamos viviendo. Y aquí la pregunta para ustedes es, ¿qué los incentiva a estar ustedes hoy? Ya José me dice, este es un tema para mí que es un eje transversal. Mercedes dice que dispuesta a aprender. No sé, la otra persona que está, no veo la lista aquí. Ok, creo que la otra persona perdió la conexión. Entonces, ¿por qué estoy yo aquí hoy? Porque también no es solamente escuchar a los participantes, sino porque estoy aquí hoy. Porque cada vez creo más en que el tema de la confianza está siendo uno de los hilos conductores que pueden sostener los sistemas familiares, los sistemas sociales, los sistemas organizacionales. Si bien es algo que pareciera obvio, en el mundo del coaching decimos la obviedad no existe, porque somos personas que hemos aprendido a vivir con esquemas diferentes, con patrones distintos, con creencias similares, y en algún momento nos encontramos y podemos pensar que el otro entiende exactamente las cosas o percibe exactamente las cosas o es capaz de accionar de la misma manera en que yo acciono. Y damos por hecho que las cosas son así y confiamos en que las cosas son así. Y el tema de la confianza tiene que ver con la certeza, la certidumbre y la fe. Pero cuando no tenemos la diferencia entre lo cognitivo y lo emocional que trae toda esta certidumbre, probablemente generamos matrices de opinión que hacen que accionemos de una determinada manera y esperamos de otros de una determinada manera sin estar seguros. Y aparecen los temas grandes de incumplimiento, de frustraciones, de rompimiento de relaciones, de rompimiento de negociaciones, de ruptura de sociedades, de rupturas de la credibilidad, y aparecen un mundo de desatares que a veces no sabemos cómo volver a atar. Por eso el tema de la confianza para mí está siendo como muy, muy álgido y traerlo hoy el día es para mí importante. Parte de mi función después de salir del mundo corporativo ha sido abocarme a un propósito y es generar conciencia porque creo
tengo la fe en que las personas son capaces de autocrecer. Creo en la potencialidad y creo en la capacidad de autodescubrirse para empoderarse de una mejor manera, ser mejor cada día. No solamente como ser humano, sino como profesional, sino ser un valor para todo esto, el roles que vivimos en el día a día, ¿no? Otra de las cosas que aparece aquí, yo doy ejemplos sobre cosas que son más cercanas, ¿no? Y aquí les pregunto, ¿qué hace que un corredor de Fórmula 1 se monte en un carro? ¿Cuál es su objetivo final? Mirándolo, vamos a mirarlo desde la metáfora para poderlo hacer más sencillo. ¿Qué hace que un corredor se monte en un auto que quiere lograr al final? ¿Qué creen ustedes? Ganar la carrera, Ganar la carrera. ¿Para qué? cerca. Uh. Para ¿Para qué? para sentirse exitoso, para cumplir Exitoso. con sus metas, con sus ambiciones, con sus sueños, con lo que le gusta hacer. ¿Y qué necesita para poder ganar esa carrera y lograr todos esos beneficios que están alrededor? Sí. Que todo funcione bien. Que todo Yo funcione soy, bien. yo no puedo decir que soy muy conocedora de la Fórmula 1, pero en los últimos años me he dedicado a seguir este deporte y la verdad es que es fascinante la sincronía, el trabajo en equipo, todo el esfuerzo que hace posible que se dé el deporte, que se dé la carrera. Ajá, ajá. Es un deporte sumamente exigente. Y con unas habilidades, unas capacidades, una competencia muy elevadas. Exactamente. Y fíjate que todo eso que trae detrás. Hay un objetivo final que tiene que ver con ganar para lograr reconocimiento, credibilidad, para sentir un logro personal, un desafío personal, pero él necesita de una cantidad de cosas para poder lograr eso. Primero, la autoconfianza, como tú dices, Yodali, en las competencias, en las habilidades, en la destreza y la fe que tiene en ganar, en creer que algo es posible aunque no es tangible en el momento que empieza a establecerse ese desafío, ¿sí? En la experiencia que ha tenido tras su proceso de entrenamiento, su proceso de recorrer la pista, de conocer la pista, de conocer el vehículo. Es decir, él necesita confiar en otros. Y confiar en otros es confiar en el vehículo, confiar en el equipo, en las capacidades y las competencias que tiene ese equipo para resguardarlo, para todo lo que él necesita del vehículo en ese momento. Entonces no es solamente en personas, sino también en una marca, en una compañía que lo está respaldando. Y necesita que la credibilidad sea también de ellos hacia él, porque de otra manera, sin tener esos elementos, difícilmente él puede lograr el objetivo. Sí, y luego hay, Independientemente de tener un sueño y un reto personal, uh-huh, ¿sí? Entonces hay todo un sistema involucrado, sí, es ¿sí? correcto. Y Muy luego la bien. institución que hace posible ese deporte tiene unas normas, unos reglamentos muy férreos. Y Ajá. a veces se pueden presentar inconvenientes. Entonces también tiene que haber un nivel de confianza entre los deportistas que ejercen, que practican ese deporte y la institución que regula como máxima autoridad de deporte esa actividad. Esa carrera para saber que él va a ser calificado de tal manera que la velocidad con la que él vaya y la forma en que él conduzca va a ser calificada y que le va a dar de alguna manera un reconocimiento para alcanzar el objetivo que él tiene. Entonces fíjate cómo es la autoconfianza, la confianza que él tiene en otros y la confianza que él recibe de otros. Y todo un sistema que al final no es solamente un título, un reconocimiento, una credibilidad, sino también una cantidad de dinero. ¿Sí? Entonces, el retorno de la inversión de esa institución que lo está respaldando viene atada a la confianza que otorga también al equipo que le da soporte, al vehículo que lo colocan y a la persona a la que están apostando para que lleve a cabo ejecute ese desafío. ¿Lo ves cómo surge un sistema diferente? ¿Cuál es el retorno de la inversión?
no es solamente dinero. Hay un tema alto de reconocimiento, un tema alto de el uso adecuado de los recursos y, por supuesto, de la marca y la sostenibilidad y la imagen que empieza a generar todos estos resultados. ¿Sí? Totalmente de acuerdo, sí. Gracias, Charo. Más allá está todo el equipo que confía en la organización, en los recursos que le dan, en los proveedores de autopartes, en la calidad de las competencias y de los profesionales que son, y lo que confían en el piloto, porque al no confiar en el piloto tampoco estarían siendo el respaldo. La sincronía que tienen que crear en sus competencias entre ellos, el vehículo y el hombre que conduce, para que esto funcione. Y la organización, el soporte que les da para que todo esto realmente se haga una realidad. ¿Sí? Lo mismo sucede en las organizaciones. Todas las organizaciones están apostando a tener una rentabilidad, todos tienen un propósito y ese propósito está asociado a tener un retorno de la inversión. Inclusive las organizaciones de no profit necesitan un dinero para subsistir y para lograr sus objetivos, para poder alcanzar el propósito para el cual han sido creadas, bien sea un servicio, bien sea un cuidado de alguien. Cualquiera sea la razón de una organización, requiere de un retorno de la inversión. Y eso está determinado en unos KPIs, un Balanced Scorecard. Algunas organizaciones lo tienen, otras los ven como indicadores de resultados no medibles y no es tangible en el dinero. Pero hay otros que sí, que conocen el valor y el peso de una marca, que conocen el valor y el peso de una imagen social, de un posicionamiento y sobre todo de la credibilidad que pueden tener. Yo no compro un carro sin saber si conozco o no conozco de la marca. Yo no me pongo en manos de un médico si no conozco su procedencia y no tengo la credibilidad y la fe en ese médico. Yo no apuesto a dar una donación a una no profit si no conozco realmente su propósito. No tengo la fe en el propósito al que están apostando. ¿Sí? En todos los aspectos de nuestra vida estamos apostando por un retorno de la inversión independientemente de lo que sea asociado a la fe. Nosotros lo hacemos con nuestros hijos, lo hacemos con los padres, nuestros padres lo hicieron con nosotros, independientemente de que miraran cuál era el retorno de inversión de nuestros padres cuando invertían en nosotros por una educación mejor. Para ellos no era el dinero, era vernos crecer, era vernos tener una forma de defendernos en la vida, de poder generar nuestra propia familia y poder surgir para crecer y volver a formar nuevas generaciones, ¿sí? Existe una fe y una credibilidad. Entonces, ¿cómo funciona realmente dentro de las organizaciones? Estamos apostando accionistas que apuestan a una rentabilidad traducida en dinero para sostener de alguna manera las negociaciones, para que los clientes se sostengan en el tiempo, para seguir los accionistas sosteniendo una inversión y para poder tener el reconocimiento de la marca, el producto, el servicio que estamos ofreciendo como tal. Ahora, este retorno de la inversión proviene de unas ventas que son las que nos generan un ingreso. En el caso de las manufactureras, de los fabricantes. Pero no puede haber una venta de un producto o un servicio si no existe un propósito, una estrategia, una operación que está liderizada por personas. Y no puede haber que tiene que haber un sistema de innovación, un sistema de creatividad, un sistema de reingeniería constantemente, porque la velocidad de los cambios nos los está exigiendo. ¿Sí? Necesitamos equipos de trabajo, necesitamos una operación, una estrategia que esté asociada a ese retorno de inversión que esperamos. Por supuesto, esto es lo que genera del ingreso y los costos, que tiene que estar sostenida por una estructura organizacional, donde existen las normas, donde existe la misión, visión y valores que hacen que las personas se sientan acogidas y sientan fe en algo en lo que están trabajando. Entonces, desde allí necesitamos tener un manejo de costos adecuado
que nos permita mirar más allá de los ingresos la rentabilidad. Si en la estructura organizacional, las estrategias organizacionales se nos escapan el manejo de los costos, por supuesto no vamos a tener ese retorno en la inversión. Y el manejo de los costos, ¿de dónde tiene el factor común? Es cómo acciona la gente, cómo opera la gente atada a una estrategia. Y si no tenemos el factor común aquí, que siempre sucede, todo el movimiento de una organización o de todo sistema son las personas, y no confiamos en la gente, no vamos a tener esto. Ahora, ¿dónde radica la confianza en la organización? En saber que las personas son las adecuadas, en el puesto adecuado, en el momento adecuado. Y para eso necesitamos tener sistemas y estructuras que permitan atraer y retener un talento capaz de sostener una armonía y un bienestar en la organización, haciendo lo que les gusta, como les gusta, y sintiendo que son parte, tener sentido de pertenencia y empatía dentro de la organización con todo lo que sucede, e incluso en los momentos de crisis y los cambios. Porque lo que está afectando cada día más el retorno de la inversión es el alto costo de entrenamiento por personas nuevas, por la alta rotación, los costos de reclutamiento y selección, porque hay una alta fuga de talentos dentro de las organizaciones. La pandemia nos desbarató todas las estructuras y más allá de eso, los sistemas de economía globales están siendo veloces en todos los esquemas organizacionales. Entonces, el tema de sostener a la gente, de retener el talento, requiere de sostener una confianza. Y ahí está atada a un proceso de relaciones, básicamente de relaciones. Cuando hablamos de la economía de la confianza, decimos que el éxito organizacional está atada a la estrategia por la ejecución. Pero el éxito, más allá de esa ejecución, tiene una variable incógnita que es la confianza. ¿Cómo sabemos que las personas son capaces de ejecutar la estrategia de una mejor manera adecuada según las variables que tenemos en el proceso que estamos viviendo? Si tenemos líderes que saben armar muy buena la estrategia, pero no son capaces de llevar a sus equipos, ni a sus colaboradores, ni a sus clientes, ni a sus proveedores a un término de ejecución de confianza donde haya un ganar-ganar, donde exista una claridad, una transparencia sobre las conversaciones, los acuerdos y los compromisos, no vamos a lograr que la ejecución sea exitosa. No vamos a lograr sino retrasos, retrabajos, incumplimiento de entregas, pérdidas en las negociaciones, por supuesto, porque vamos a tener que pagar fee o tenemos que hacer un retorno del dinero de las personas. Podemos perder grandes contratos por no tener un sistema confiable de ejecución. Y la ejecución está basada en la gente. Ahí el tema de los costos es que la desconfianza nos baja la velocidad de la productividad y hace que incrementen todos estos costos. Inclusive generar plantillas de puestos muy básicos, de muy bajo nivel, y hace que la recarga de trabajo de los líderes, de los ejecutivos, sea mayor. Cuando tenemos espacios de confianza dentro de las relaciones de la organización, aumenta la velocidad de la productividad y bajan los costos. Esa es una fórmula que durante muchos años ha estado estudiada por Stephen Covey y cada vez se pone más en boga. Ahora, la gente dice, ¿cómo se lleva esto a cabo? ¿Cómo medimos la confianza? Y la confianza no hay más que medirla a través de la gente. La forma en que somos, hacemos y tenemos los resultados que tenemos. Todo el tema de la innovación, la reingeniería, está asociada a las personas. ¿Cómo generamos un ambiente confiable para que la gente se sienta libre de innovar, se sienta libre de aprender con los errores, que se sienta libre de ofrecer oportunidades de mejora, que se sienta libre de buscar nuevas oportunidades y soluciones dentro de la misma organización y no estar atada a la línea de mando que solamente nos dice qué hacer? Necesitamos generar espacios más confiables.
La ola de la confianza dentro de la organización comienza con la autoconfianza. Si las personas no sienten autoconfianza en su capacidad interna de integridad, de intencionar, de ser capaces y comprometidos con sus competencias y ser responsables con los resultados, mucho menos vamos a sentir confianza en las relaciones que tenemos dentro de la organización. Y esto tiene que ver con los comportamientos de lealtad, con los comportamientos de responsabilidad, de colaboración, con la capacidad de enfrentar los conflictos, de la comunicación directa y asertiva, y también con generar espacios de visiones compartidas para poder entender que estamos en un espacio donde todos somos parte del sistema. La confianza organizacional yace en las estructuras, cuando la gente siente que hay empatía, que hay valores que están asociados, hacen match con sus propios valores, ¿sí? Si yo trabajo en una empresa donde el tema de la discriminación de la mujer está muy arraigado y yo estoy trabajando por necesidad, siempre voy a estar trabajando de mal. Voy a estar trabajando con incomodidad, voy a estar trabajando con sintiendo que nunca va a ser valorado lo que yo haga porque el tema de la mujer no está siendo respetado, por dar un ejemplo de discriminatorio, ¿no? Pero lo mismo sucede, por lo menos acá en Estados Unidos hay muchos temas de diversidad donde se están creando estructuras para dar oportunidades a personas con discapacidad, a personas con diferencias de género, a personas con diferencias de color, de raza, de religión, que antes hablábamos de la discriminación solamente por los niveles sexuales. Y aquí estamos hablando de una amplitud cultural que es mucho más grande. Por lo menos en este país donde la migración es tan grande, de tantas culturas. En nuestros países es mucho menor, en nuestros países latinos es mucho menor, sin embargo, está siendo muy, muy incisivo a nivel global este tema de la diversidad. ¿Ok? Por supuesto, la cuarta ola viene en la confianza del mercado. Así como nosotros confiamos en un Toyota, confiamos en una marca de productos alimenticios, confiamos en una marca de productos farmacéuticos, esto tiene que ver con la credibilidad, la experiencia, el sentimiento, la percepción que tenemos acerca de esas experiencias y esos productos o servicios con los que hemos convivido, ¿sí? Si esto viene desde el lado de afuera por la experiencia, ¿cómo pasa desde el lado de adentro cuando yo soy parte de la creación de esto? Entonces, la escalera de la confianza va aumentando en la medida que yo voy siendo parte de. Y también soy parte de entender cómo funciona la credibilidad en otros mercados. Y por último, la confianza social. Esto es muy amplio. Sin embargo, un ejemplo más cercano al que tenemos es cómo confiamos en nuestros políticos. ¿Qué hace que ellos generen confianza o desconfianza? Es el incumplimiento de las promesas. Es cómo practican lo que predican o generan incoherencia con lo que predican. Cómo aportan valor más que tomar o destruir los valores que tenemos o en los cuales confiamos en esas personas. Cuando apostamos a la sociedad, apostamos a las reglas, a las instituciones, apostamos a todas esas entes en los que creemos que son el respaldo para nuestra convivencia en el país, en la ciudad, en el mercado en el que estamos viviendo. Entonces, si podemos ver acá, esto tiene un hilo conductor desde nuestra existencia hasta dónde convivimos y con quién convivimos y dónde convivimos, con las culturas con las que convivimos, ¿sí? En Venezuela se escuchó durante un tiempo, no confío en tales personas que vienen de X país, porque hubo una ola de personas que vinieron, por ejemplo, de Colombia, que generaron mucho ruido social por comportamientos que realmente estaban siendo inapropiados. Lo mismo está pasando con los venezolanos de malos comportamientos que han ido a otros países como Estados Unidos, a Colombia, a Chile, a Perú, ¿sí? Se crean esas desconfianzas sociales. Nosotros lo vivimos, tenemos 20 años viviéndolos en nuestro país con el tema de la política, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Que independientemente que sea un hilo conductor,
todo comienza por la autoconfianza, por lo que yo puedo hacer, desde lo que yo soy y lo que yo soy capaz de hacer, la forma en que me relaciono con lo que me relaciono y el contexto, en el primer contexto donde soy capaz de aportar, que es en el área organizacional. Y más si soy un líder, si soy un emprendedor, si soy un educador, si soy parte de un nivel profesional que genera una parte productiva para el país o para la sociedad en la que vivo. Y sobre todo en nuestro contexto familiar. Cómo generamos modelajes para las personas que están a nuestro alrededor. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Pareciera que no. El profesor Orozco hace ratito hizo un comentario que dice que la confianza, en su opinión, la compara con una copa de cristal, que una vez rota jamás se puede recuperar. Uh-huh. Y ahorita nos está diciendo que va todo bien. Bueno, fíjate, ahora precisamente quería hablarles de los mitos, porque existen muchos mitos y muchas en relación a la confianza, y ese es uno de ellos. La confianza, una vez que se rompe, no se puede recuperar, es un mito. Realmente, sí, cuando es un tema como la copa de cristal y la confianza está en su estado de fragilidad, difícilmente se puede recuperar. Pero hay situaciones en las que sí es posible reconstruir la confianza, pero tiene que ver con el sistema de relaciones donde ambas partes estén poniendo de su parte y estén de acuerdo en reconstruir y tengan el verdadero compromiso, no más que compromiso, la intención genuina de querer reconstruirlo. Porque cuando hablamos de confianza, hablamos del comportamiento asociado a una emoción y asociado a un nivel cognitivo, tanto mío como de la persona con la que me relaciono. ¿Cierto? Y existe otro mito, vamos a ver qué me dicen. La confianza no se enseña. ¿Qué creen ustedes? Oh, yo creo que sí. Que hay, o sea, hay personas que no la modelan a través de sus comportamientos, Uh-huh. sus valores, sus principios. De hecho, creo que la aprendemos en la casa, ¿no? Aunque hay algunas creencias que dicen no confíes en nadie, solo en tu familia, por ejemplo. Entonces, Uh-huh. bueno, eso puede hacerte una persona desconfiada hacia otros. Pero a mí me luce que sí puedo aprenderla, me la pueden modelar, me la pueden enseñar. Sí, básicamente es eso. Necesitas de alguna manera entender cuáles han sido los patrones aprendidos que hacen que tú confíes o desconfíes en una persona, en ciertas situaciones, en ciertas marcas, servicios o productos, en ciertos sistemas, ¿sí? Primero generar conciencia sobre qué hace que tú confíes o desconfíes en cierta situación o persona. Y por otro lado, entender cuáles han sido los patrones que te permitieron aprender eso para saber si te sirven o no te sirven. Porque, por ejemplo, una persona que ha sido despedida de una manera injusta y existe toda una realidad factible de comprender de que eso realmente fue así, hace que tú no confíes en la organización desde donde salió esa persona, y si es un profesional de la casa que diga, bueno, en esa empresa no vas a trabajar, nadie de mi familia va a trabajar, ¿sí? Hay una realidad y una experiencia que hace que eso sea, pero más allá de la experiencia de esa persona, que puede haber pasado dentro de la organización. No sabemos hasta tanto no investiguemos. Ah, que la empresa estaba en un proceso de quiebra y tuvo que despedir a muchas personas porque estaba en proceso ya de declararse en bancarrota. Entonces, ¿cuál era el elemento? ¿Era la emocionalidad de la persona de la familia que realmente decía que era injusto? ¿O era realmente la realidad de la empresa? O sea, hay que mirar muy bien cuáles son los contextos para entender desde dónde el otro tiene desconfianza, desde dónde yo acogí ese patrón, Sí. antes de juzgar si yo puedo dejar de confiar o puedo confiar nuevamente en ese sistema, persona o situación.
Hola, mi querido Rubén, gracias por tus saludos, un abrazo también, bienvenido. Sí, Sharon, ¿Hay otro? recuerdo, perdona que, pero es que lo tengo tan presente. Cuando yo empecé a trabajar hace muchos años atrás, en la empresa donde trabajaba no querían pasantes que hubiesen sido egresados de la Universidad Rafael Urdaneta, que en aquel entonces era una de las primeras universidades privadas que tenía el estado Zulia. Después de la Ujú. prestigiosa Universidad del Zulia, pues la Rafael Urdaneta era como la segunda, pero no querían estudiantes del área de electricidad, electrónica. Por muchos años nos pasó eso. Decían, quiero un pasante en electrónica o en electricidad, pero que sea de la Universidad del Zulia, no lo queremos de la Universidad Rafael Urdaneta. Días más, días menos, llegó un muchacho joven, recién graduado de la Universidad Rafael Urdaneta, y bueno, el chico vino y se metió a todo el mundo en el bolsillo, y a partir de ahí, entonces eran pasantes tan buenos como ese chico de la Universidad Rafael Urdaneta. Entonces, no tenía que ver probablemente con la institución, probablemente tuvo que ver en algún momento con alguna mala experiencia que tuvieron con algún joven Exactamente. y no per se con la institución. Y bastó con que este chico llegara a mostrar que había sido un buen estudiante, que estaba bien formado y que era capaz de darle a una organización como esa, pues resultado siendo un pasante. Después se quedó trabajando en Polar, actualmente es jubilado de la organización. Es así. A mí también me sucedió algo mientras yo estaba trabajando en la industria corporativa en relación a ese tipo de experiencias con los profesionales. Es que los que vienen graduados de tal universidad como que no tienen suficiente background. Bueno, eso es universidad ha flojeado a mucha gente, los últimos casos que hemos tenido no nos gustan y a la final tú no sabes, o sea, hay una casajita de sorpresa. Porque también existe una universidad estrella, pero puede salir un alumno que no tenga las actitudes para estar en el medio profesional. Simplemente fue excelente cognitivamente, pero en la práctica no tiene la actitud, no quiere, no se siente a gusto. ¿Cuántas veces hemos visto profesionales que ejercen 1, 2 años y después salen del mercado? Así es. Mi Charo, Han sido tienes un... summa cum laude. Sí, De mi sí. promoción profesional, yo tengo 4 o 5 personas que fueron summa cum laude y no ejercieron no más de 2 años en su vida. Ujú, De hecho, abrieron sus propios negocios en otra cosa diferente a la carrera en la que se graduaron. ujú. Entonces, yo creo que el tema de el enseñar, el modelaje, el sesgarse con una creencia, no es precisamente la mejor herramienta para saber cómo confiar. Eh, Como también nos dicen, confiar es arriesgado, pero no confiar también puede ser un mayor riesgo, Ujú, sí. porque nunca vamos a mirar las oportunidades para saber. Y ahí es donde aparece el espacio de darse permiso a errar. Nadie aprende a caminar si no se cae. Sí. No, y una organización que se fundamenta en la desconfianza, los controles y los procedimientos administrativos se vuelve sumamente lenta y burocrática. Burocrática y obstaculiza más bien la Ujú, gestión como sí. tal, El profesor Orozco te regala esta opinión. Dice, una confianza sin límites genera abusos. precisamente, porque no es, la confianza tiene que ver con acuerdos, tiene que ver también, la confianza sin límites tiene que ver con cuándo doy el permiso para que otros también abusen de mí. Ahí aparece el tema de los límites como persona y por eso es que hablamos de las creencias personales también, ¿no? Ahora, confiar es de una persona a la vez. No. Si yo puedo confiar en un carro o en el vendedor que me vende un carro Toyota, puedo confiar en una organización, puedo confiar en un concesionario, puedo confiar en un equipo. O sea, ¿qué hay detrás de confiar en algo o en alguien? Puede haber muchas cosas más allá. Entonces, creo que es una realidad relativa y va dependiendo de cada circunstancia, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos medir la confianza? ¿Cómo creen ustedes que se puede medir? Porque esta ha sido una de las cosas que las organizaciones dicen, no, pero ¿para qué me voy a meter en ese tema si eso es algo que no podemos medir? La gente tiene que aprender a relacionarse y punto. Bueno, ¿Qué dice pero el profesor? ¿Qué me cuenta?
Sí, pero las organizaciones modernas, bueno, y no tan modernas, siempre están buscando en estos temas humanos blandos, ¿cuánto me va a traer eso de retorno en la organización? Ujú, ¿Cuánto la ujú. capacitación, la confianza, trabajar en la cultura, trabajar en el clima va a representar ganancia para la organización? Entonces hay que buscar los mecanismos para. Allí hay que trabajar en una inversión medida desde los indicadores de gestión. Es decir, no podemos seguir entregando a las organizaciones, ni nosotros como consultores, coaches o proveedores de servicios, entrenamientos asociados a un tema por desarrollar una competencia si no está asociado a un medible dentro de la organización. Yo soy fiel creyente en el mundo corporativo de que todo tiene que tener un retorno de la inversión, aunque sea basados en comportamientos medibles, ¿ok? Y en el caso de la confianza, esto está atado a los costos de la gestión humana. ¿Cuánto me cuesta tener un ejecutivo? ¿Cuánto me cuesta tener una persona sobrecalificada o bien calificada para un área de experticia X? Yo puedo tener una persona de muy alto valor técnico, pero esta persona no sabe liderar, esta persona no sabe relacionarse con otros, esta persona no sabe trabajar con pares, esta persona no le da credibilidad ni le da parte a otros. Siendo parte de un sistema, esta persona me puede ocasionar un caos en la organización. Esta persona puede gestar un conflicto organizacional que en algún momento puede ser una lotería porque da el boom y me da los mejores resultados, pero el día de mañana no. No es una garantía. Hoy día los grandes estudiosos en Estados Unidos del mundo gerencial nos dicen que tener una persona con alta calificación técnica en puestos gerenciales sin desarrollar sus competencias blandas es una persona que no es confiable para obtener los resultados que esperamos. Que la mejor inversión es tener personas en niveles técnicos de desarrollo continuo y tener personas que sean afines a la gestión de people, que les guste trabajar en relación, les guste gestionar personas, que cuiden a las personas, porque es el mejor recurso para mover la maquinaria operativa, la maquinaria estratégica de la organización y poder cuidar la inversión y la rentabilidad que estamos esperando. Medir la confianza es factible. Hoy día existe un instrumento que se llama Star Trust y evalúa las habilidades blandas y los comportamientos perceptibles en las personas en el mundo organizacional. En este momento yo soy parte del equipo de toda Latinoamérica para representar esta evaluación que se llama Star Trust. Star Trust nos mide en 3 instancias, en lo que una persona, en la instancia interna, para medir sus niveles de fe, de coherencia y de perdón, en comportamientos asociados a su gestión profesional, en cómo estos comportamientos también se manifiestan en sus relaciones externas a través de la responsabilidad, la empatía y la autenticidad. Y de allí estamos hablando de su forma de interaccionar con el mundo profesional que tiene que ver con el foco, con la capacidad de aprendizaje y con la capacidad de cooperación. Esto es una de las formas en que medimos la confianza a 3 niveles. La autoconfianza, la confianza que otorgas y la confianza que recibes. Y de allí, esto está asociado a los entornos de equipos, de niveles de autoridad, de manejo de relaciones con clientes y stakeholders y con lo que es la estructura organizacional. Estamos hablando de un proceso de evaluación completo que aunado a otras mediciones de competencias de la organización nos generan una rica fuente para establecer indicadores de gestión, para entender cómo las situaciones que está viviendo esta persona en su equipo con los resultados, los objetivos y las estrategias que tiene planteadas están siendo afectadas o pueden ser mejoradas. De allí, esto nos permite entender en qué niveles de confianza o de peligro está accionando esta persona desde su ser y desde su forma de relacionarse.
y podemos mirar si está en una zona de peligro, está en una zona de fuga, está en una zona de cautela, está en una zona de competencia o está en un grado de ser arrogante, realmente confiable o ser ingenuo. Esto es una medición sumamente poderosa que se desarrolló a través de una empresa de Brasil que estuvo trabajando con el gobierno francés hace 12 años y ha desarrollado toda una tecnología para medir la confianza en organizaciones, en instituciones públicas, en familias y sociedades y en el mundo de la medicina inclusive, de servicios hospitalarios. En este caso, yo soy embajadora del programa para la evaluación de la confianza a nivel profesional y gerencial y utilizo esta herramienta para empoderar a líderes a trabajar, a ejecutivos, emprendedores, a líderes, a equipos de trabajo, porque podemos hacer la combinación de los resultados a través de un team. Si es una empresa lo solicita, podemos hacer las evaluaciones individuales y la correlación del equipo. ¿Ok? Y esto es lo que nos va a dar un insumo para entender qué tenemos que trabajar en los niveles de autoconfianza, en los niveles de confianza recibida y la confianza otorgada. Es decir, en el yo, que tiene que ver con la forma en que somos, el círculo de confianza que es, no tiene un principio ni un fin. Lo que es mi autoconfianza impacta en la confianza que otorgo a otros y la confianza que yo otorgo a otros es lo que realmente indirectamente impacta a la confianza recibida. Y la confianza que recibe es la que impacta mi autoconfianza. Cuando un padre o un profesor o un jefe, un superior te dice, es que yo no confío en ti, es que no creo en lo que haces, por supuesto, mi autoestima y mi autoconfianza se va para el suelo. En los buenos resultados que mientras estén alineados a la planificación serán aceptables. Muy bien. Gracias, profesor. Entonces, en este círculo de la confianza, nosotros trabajamos el ser, el tener y los resultados. Esto no quiere, ok. Trabajamos en 3 instancias que lo que llamamos en el tema de la conciencia del ser y el liderazgo de sí mismo y liderazgo de otro, aparecen estas 3 variables. Como ese sistema de mis creencias, mis patrones mentales, mis forma de aprender a emocionar y accionar está impactando la forma en que yo me relaciono con otros y la confianza que existe en esa relación a nivel personal, a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel social. Y cómo esta forma en que yo me relaciono impacta nuestra ejecución y los resultados que tenemos. Y ahí estamos hablando de competencias como de empoderar y desarrollar a otros, de delegar, de supervisar, estamos hablando de conversaciones auténticas, de la negociación impecable, estamos hablando de la ejecución impecable, de la accountability, y estamos hablando de incluso de otras competencias que tienen que ver con el manejo del cambio, porque todos debemos ser agentes de cambio de nosotros mismos y ser capaces de liderar el cambio junto con otros. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, Sharon, yo tengo una inquietud. Dígame. ¿De cuántos comportamientos estamos hablando que son medidos con estos instrumentos, ¿no? Y si los instrumentos o los comportamientos pueden adaptarse a requerimientos propios de cada cliente o son comportamientos, vamos a decir, universales, transversales. En este caso son transversales. En el caso de la medición de la confianza han sido transversales. Sin embargo, cuando he tenido el caso de 2 clientes con los que hemos combinado este instrumento con el 360 grados de la evaluación de desempeño de los clientes que tienen las organizaciones. Entonces, de allí se arma, primero se hace un trabajo de conciencia de cada persona en lo individual y luego se muestra lo que es la combinación de los resultados en colectivo. Y cómo esto versus
el panorama y la situación que están ellos manejando y que quieren llevar de un punto A a un punto B está siendo impactado. Es encontrar las razones que están subyacentes a esa situación y desde dónde vamos a partir para entender cuáles son aquellos comportamientos o cuáles son las habilidades, destrezas que necesita ese equipo de trabajo, ese equipo de ejecutivos, esa persona en particular, que es para llegar a ese objetivo que se está trazando. ¿Sí? Interesante. Entonces, ¿De sí. cuántos comportamientos más o menos está constituido el inventario? El último, el inventario eran de casi 21 comportamientos. Ok, gracias. Entre habilidades y comportamiento. ¿Sí? Ok, sí, perfecto. Gracias, Charlie. Pero tenía que ver con digamos que con las brechas de efectividad que estaban estableciendo cada una de estas organizaciones. Okay. Perdón. Sí. El profesor Orozco nos dice que en Venezuela necesitamos con urgencia un plan nacional de generación de confianza que, apoyado fundamentalmente por medios de comunicación y demás sectores sociales, impulsen o motiven ciertas actitudes y asumir otras nuevas que cambien lo que tenemos por lo que necesitamos. Exactamente. Necesitamos eso en lo grande, pero podemos comenzar por pequeñas porciones, porque Sí. necesitaríamos de grandes instituciones que apoyen este sistema. Y tenemos que empezar por casa. Sí. El comenzar por los entes educativos sería una gran ayuda, un gran valor. Sí. Entonces, ¿desde dónde aporto yo valor? Hoy aporto desde mi casa, mañana aporto desde las pequeñas instituciones en las que pueda impactar. ¿A quienes puedo ofrecer este tipo de sistemas para que generen conciencia de las oportunidades que tenemos como seres humanos? En la convivencia que tenemos, en los niveles de convivencia en los que generamos, ¿sí? Porque a la final todos los sistemas se mueven a través de la gente. Así es. El retorno de la inversión para las organizaciones está dado en medir sus brechas de efectividad y qué está haciendo aquello que impacta su brecha de efectividad. Y cuando miran el factor gente y saben identificar qué es lo que sucede en el factor gente y establecen una estructura de cuidado, de atracción, de retención, de sostenimiento de esas personas para que el negocio tenga sostenibilidad, entonces allí ya estamos aportando. No solamente para el negocio, sino mejores personas en la sociedad, en el mercado. Entonces generas un factor multiplicador. Sí, sí. Esa carencia tan grande a todos los niveles y en todos los ámbitos del país es público y notorio. Esta mañana veía un video que hicieron estudiantes de la Universidad Central de Venezuela a través de una especie de música así muy pegajosita, muy tropical, llamando a sus compañeros a cuidar la Universidad Central de Venezuela. Y decía, oye, qué bonito, porque es una actividad pequeña, hecha por propios, con un llamado de vengan, entre todos podemos hacer posible. Y yo digo, qué bueno que estén dando estas iniciativas, aunque sean pequeñas, pero desde un espacio distinto, Diferente. hacer y a cuidar lo que tenemos y lo que somos, ¿sí? Y todos son, yo imagino que es algún proyecto hecho por los propios estudiantes, firmado por los propios estudiantes en las propias instalaciones de la universidad, y de verdad que es contagioso la alegría que produce quien lo ve. Sí. Y lo importante es cómo apoyar a estas personas que con una pequeña iniciativa para que sean sostenibles en el tiempo. Porque la constancia y la persistencia es lo que nos va a llevar a sembrar. Así como nosotros fuimos educados de alguna manera en que teníamos los sistemas educativos en los que esta generación en la que estamos, no Mercedes, porque veo que está Mercedes es más joven que nosotros, nuestros sistemas educativos eran mucho más estructurados. Y a veces no creíamos que eran demasiado exigentes, pero nos generaron unos grandes valores, nos generaron grandes competencias para sostenernos profesionalmente en distintos contextos, independientemente de la profesión en que nos ejercimos o los nuevos negocios. O sea, tú ves las nuevas generaciones ahorita y tienen ciertas deficiencias de comportamientos para enfrentarse a un mundo de compromiso. Son muchas las situaciones. Entonces, el gestar y el ayudarlos a sostener cuando vemos esas iniciativas
son las que van a permitir que nuestras comunidades, nuestras sociedades sean generaciones cada día mejores y que sean un valor, que aporten valor. Cuando creemos en instituciones, creemos en lo que aporta valor y que nos hace sentir seguro, ¿sí? Y cuando eso sucede, si no los apoyamos, no vamos a construir más nada, vamos a seguir esperando que nos entreguen. Entonces necesitamos ser parte de la solución y no parte de los problemas. Sí, creo que eso es algo de lo que estamos en este momento dándonos cuenta muchos venezolanos. Uh-huh, uh-huh. Entonces, el cómo aportamos ahorita es, si queremos trabajar en la confianza, necesitamos poner foco en estos tres elementos. En la autoconfianza, la confianza que otorgamos y la confianza que recibimos. Desde el primer contexto donde estemos, bien sea en el medio educativo, bien sea en el medio organizacional, como emprendedores, como academia formativa, en el caso de las personas que están prestando un servicio, cómo me relaciono con mis clientes, cómo con mis proveedores de servicio. Necesitamos empezar a mirarnos desde este punto para poder entender que tenemos un valor mucho más grande para poder construir. Y de allí entender que si estamos liderando nuestra vida, estamos liderando nuestra familia, estamos liderando negocios, esto tiene que ver con podemos transformarnos si tenemos ese nivel de compromiso y somos capaces de entregarnos para que otros colaboradores, pares, socios, aliados, tengan estos lazos de confianza en esas relaciones sostenibles en el tiempo. Por otro lado, entonces, mirar que nuestro poder de influencia en estos espacios tiene que ver primero con la autoconfianza y estos tres primeros niveles. No podemos ir a esperar confianza de los niveles sociales, la confianza del mercado, cuando no somos capaces de ser parte de generar nuestros propios niveles y trabajar en nuestros niveles de autoconfianza. Esta es prácticamente la variable incógnita en todas las organizaciones, en todo tipo de negocio, para poder sostener el retorno de la inversión. De no sostener el sistema de talentos, de no confiar en nuestra gestión de talentos y la gente que tenemos, difícilmente vamos a poder confiar en los demás, en que el retorno de la inversión va a ser factible. Cuando yo era proveedora, cuando yo estaba en el mundo de recursos humanos, en el punto corporativo, una de las cosas que a mí nunca me gustó fue que me entregaran un catálogo de cursos. Decían, esto no es lo que yo espero. Yo sé qué es lo que necesita la gente aprender. Yo lo que quiero es que me digas cómo vamos a garantizar el proceso de cambio, de aprendizaje, de transformación de las personas. Porque el tener un manual no me garantiza que la persona aprenda. El que vayan a escuchar un monólogo no me garantiza que la persona aprenda. Se necesita la interacción, se necesita la aplicabilidad. Entonces, mucho de lo que empecé a hacer después de salir del mundo corporativo para ser un proveedor de servicios es aprender metodologías para poder entregar de una manera que acompañe a las personas a aplicar lo aprendido en el trabajo, porque es una necesidad de mejora y no un cumplo y miento, ¿sí? Cuando el proceso de entrenamiento de personal se convierte en un cumplo, un número de horas y un cumplo, un budget, realmente el objetivo final no es un retorno de inversión, es un gasto. Y un gasto que afecta la rentabilidad del negocio. Entonces necesitamos tener un poco más de foco para entender cuáles son los niveles de confianza que quisiéramos alcanzar, qué estaríamos dispuestos a hacer para alcanzar ese nivel y cuándo lo vamos a hacer. ¿Cómo les parece este enfoque hasta ahora? Sí, a mí me gusta porque todo parte de cada uno, de cada quien, ¿ok? De tu primer ámbito, que es el individual, el personal, y eso se refleja después en los otros ámbitos en los que interactúas, tu familia, la empresa o donde sea que prestes tus servicios profesionales, tu comunidad, tu país. Todo empieza por nosotros, por cada uno de nosotros. Y puede que este sea un tema del cual poco hemos conversado o del cual
en el cual nos hemos preparado o formado poco. Porque yo a veces siento que cuando hablamos de confianza pensamos en el otro, no pienso en mí. Entonces, parte primero de mí, o sea, el nivel de confianza que doy o qué puedo hacer yo para que el otro confíe en mí y después entonces el otro pueda hacer lo suyo entonces hacia mí. Entonces, creo que es un tema súper interesante para seguir ampliando y con esta propuesta que tú traes, que no solamente es hablar de ello y entenderlo como fenómeno o como valor o como creencia o como juicio o como emoción, sino también poder medirlo a través de una serie de comportamientos o de habilidades y destrezas, creo que es muy útil porque además nos puede decir qué de la confianza puede no estarme funcionando como persona o Ujú. como organización, porque a lo mejor tengo muchos elementos que me permiten ser confiable para otros o para mí mismo, pero tengo unos otros que no sé, que carezco de ellos o que no los tengo suficientemente desarrollados y eso hace que se me afecte toda la capacidad que tengo de que otros puedan Sí. confiar en mí. Si te pongo un ejemplo, Yodali, ahorita tengo en proceso de negociación con una cadena de hoteles en México un proceso de gestión, de intervención más que todo, para un proceso de liderazgo transformacional, ¿no? Donde el CEO me está diciendo, yo quiero que mi gente cambie. Y resulta ser que todas las evaluaciones dicen que el liderazgo de esta persona es un liderazgo autoritario, controlador, cuestionador y sobre todo con mucha dificultad para delegar porque no confía en las competencias de los demás. Entonces, él ya quiere, o ella quiere, porque son dos CEO, que la gente cambie para ella poder sentir que confía. Cuando realmente, si ella no tiene la apertura para confiar, no va a haber entrenamiento que valga para ella confiar en su gente. Se han invertido durante 3 años en entrenamientos para los ejecutivos y todavía sigue la problemática. Entonces, ¿dónde está centrado el problema? Sí, sin duda, pareciera estar Entonces, bastante claro. cuando hablamos de la intervención, yo le digo, de nada sirve que sigas invirtiendo dinero en la capacitación de la gente si no has atacado, o no has atacado, no, es intervenido el factor de ruido que hace que no cambie la gente. Porque a lo mejor la gente ya tiene las competencias, pero quien no está abierto a confiar para permitir que esas personas demuestren sus competencias es quien está obstaculizando el proceso. Entonces, ¿cuánto más vas a gastar en entrenamiento o cuánto vas a invertir en intervenir el proceso o la persona que realmente necesita ser intervenida? Entonces, lo que estamos proponiendo es un acompañamiento al líder para que encuentre el camino de transformación de su gente. No le decimos perro, pero le enseñamos el hueso. ¿Sí? Porque es una persona que todavía no se ha visto al espejo, no ha entendido cuáles son sus propias limitaciones. Entonces, el proceso de acompañamiento comienza por mostrarle un espejo sobre cuál es la circunstancia de su liderazgo y de allí acompañarla a que ella empiece a transformar ciertos comportamientos para que pueda abrirle la puerta al equipo como tal. Mucho ¿Sí? éxito, amiga. Allí aparecen oportunidades grandísimas. Entonces, ¿desde dónde nosotros nos paramos a mirar cuál es la necesidad? ¿Juzgamos o cuestionamos o nos ponemos a observar y acompañar a las personas a que realmente encuentren su propia mirada? ¿Sí? Este es un tema de valores sobre los valores, es un tema de la ética. ¿Sí? El profesor debe escucharnos así como que, sí, esto es parte de lo que hacemos. Necesitamos entender, ponernos en los zapatos de las personas para entender cuál es el contexto donde estamos trabajando y cuáles son los niveles de confianza, en dónde existen los niveles de desconfianza y qué podemos realmente identificar, si es un tema de una creencia, si es un tema de miedos, si es un tema de arrogancia, si es un tema de, de patrones muy marcados o de un tema de miedo a la autoridad, de entregar la autoridad. No sabemos qué está pasando allí. O sea, hasta que no se mida no sabemos qué es lo que va a mejorar.
Hay situaciones identificadas, comportamientos identificados, pero necesitamos medirlo. Desde su propia evaluación, la que esa persona hace es la que nos va a indicar. Y es como ella ponerle, te haces un selfie, la evaluación va a ser un selfie, y cuando te ves en el selfie dices, mira cómo me veo, epa, se me ven las canas, mira, no, tengo que ponerme en tal perfil, no, ahora tengo que reírme más para que se me vea mejor. Esa es la evaluación. Sí, Y y qué es desde... bueno. Y qué Ujú, bueno que haya esfuerzos e instrumentos que nos permitan de manera objetiva poder medir esa subjetividad a través de comportamientos que es súper válido en el mundo de la gente, pues de las personas. Tienes un exactamente. par de comentarios, uno de Mercedes Río que dice, la confianza y la actitud van de la mano. Y Sí. el profesor Orozco nos dice un decir de un líder mexicano, Miguel Ángel Cornejo, hay madera que no agarra barniz. Sí, sí, hay. A ver, voy a comenzar con Mercedes. La confianza está vista como un valor, pero también está vista, los valores se manifiestan a través de los comportamientos. Y los comportamientos están asociados a la forma en que he aprendido a accionar y a emocionar. Y lo demuestro lingüística y corporalmente. Eso tiene que ver con mi patrón aprendido, ¿sí? Dado los modelajes que yo he escogido, los que he tenido enfrente, y desde ese aprendizaje he estado relacionándome con el mundo, con las personas de una determinada manera. Y eso, de alguna manera, demuestra la forma en que yo confío en otros y confío en la forma en que yo soy. Y desde esa forma en que me comporto, también aparece cómo otros me ven y confían en mí, que tiene que ver con la credibilidad. Y desde lo que dice el profesor Orozco, hay madera que no agarra barniz, ¿sí? O sea, hay una persona que no está dispuesta a cambiar, que no siente, no reconoce su necesidad de cambio, no va a haber manera en el mundo ni que le acompañe, ni que le haga, ni que la vista como la vista, no va a cambiar. Y allí es cuando nosotros le decimos a los clientes, si no existe un compromiso genuino de la persona que va a ser acompañada, ni me firmes el contrato, porque no vale la pena. Porque va a ser un fracaso y la que va a quedar en tela de juicio es mi servicio. Entonces, antes de yo hacer una intervención organizacional a un equipo, antes de yo empezar un proceso de coaching individual a una persona, a un presidente de compañía, un ejecutivo, un gerente, un coordinador, el que sea, primero indago cuál es el verdadero compromiso de esa persona, cuál es el verdadero querer de esa persona. Si esa persona no está realmente convencida que es un proceso que le va a ayudar o que lo necesita y que lo quiere, no hay manera. Como dicen por ahí, aunque la mona la vistan de seda, mona se No se queda. queda. Sharon, En nuestro coloquio venezolano. sí, Sharon, no sé si ya estamos en las preguntas o Sí, todavía. Ok, ya hasta aquí las preguntas de la pantalla son prácticamente para la audiencia, si hay ok, alguien que quiera perfecto. reflexionar o comentar en torno a eso o si entramos en alguna otra inquietud. Sí, quería preguntarte, porque tú decías al principio de tu conversación que la pandemia nos vino a cambiar todo, ¿verdad? Y a nivel mundial, y cambiamos Ujú. en todos los ámbitos, en personal. El mundo es otra cosa después de la pandemia, ¿ok? Quería preguntarte si en este tiempo que has estado relacionado a este tema y viéndolo a nivel de las organizaciones y aproximándote a él desde esta mirada, ¿verdad? ¿Cómo ha impactado el trabajo a distancia o el mixto a la confianza? ¿Cómo está ese mundo ahora? Es más difícil confiar en otros teniendo que trabajar en modalidades tan distintas o la misma necesidad de sostener los resultados ha hecho que vayamos aprendiendo a confiar los unos a nosotros a pesar de estas nuevas modalidades de trabajo. Mira, han habido
un antes y un después en distintos aspectos. Por ejemplo, la necesidad tan brutal o tan brutalmente inmediata del cambio del trabajo presencial al trabajo a distancia generó muchos niveles de desconfianza. ¿En qué sentido? En aquellos líderes en que todo tenían que ser una reunión para supervisar o todos necesitaban ver a la gente para hablarse directamente, les costó mucho entrar en el mundo virtual para sentir la cercanía de su equipo de trabajo, ¿no? Otra de las cosas era la confianza en que las personas iban a trabajar las mismas 8 horas que trabajaban en oficina, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar en un ambiente de la casa, tenía al perro, al gato, al maestro, al padre, a la pareja, a los hermanos, a los abuelos, todo encima, y por supuesto generaban distracciones. Eso generó desconfianza a nivel de líderes hacia colaboradores. Ahora, de los colaboradores hacia los líderes, era si era capaz de prestarme atención, si realmente me iba a dar el respaldo que necesitaba, si realmente íbamos a mantener los niveles de comunicación que se necesitan para tomar las decisiones inmediatas, si realmente me iban a ofrecer y tener empatía con lo que me pasaba emocionalmente con esta situación de la pandemia, de la familia en la casa, de los contagios, de tener que trabajar, de que todo tenía que, se juntaron muchas costuras que no estaban expuestas, ¿sí? Si me iban a proveer de los recursos y me iban a dar soporte para poder trabajar desde la casa y poder cumplir, que si no iba a perder mi trabajo, la confianza y la desconfianza organizacional. O sea, estuvieron sobre la mesa muy vulnerables muchos aspectos del mundo de trabajo. Por otro lado, las familias. El impacto familiar fue muy grande porque la confianza de los padres en el sistema educativo con los niños online, la confianza de los hijos en que los papás realmente le prestaran la atención estando en casa y aunque están en casa no le prestan atención porque están trabajando. O sea, hubo muchas rupturas y reconstrucciones de relaciones a nivel de esta situación de la pandemia, ¿no? ¿Cómo afectó resultados? Para algunas organizaciones fue un alza en los resultados porque las personas trabajando desde su casa trabajaban con mayor productividad después de después del periodo de adaptación. Para otros bajó y ahora está el post, el volver a la situación híbrida, ir a una situación híbrida o volver a las oficinas. Entonces la confianza de si realmente van a rendir nuevamente, si van a querer, no van a querer. Por ejemplo, hay países donde los niveles operativos, la rotación de los niveles operativos subió muchísimo porque a raíz de la pandemia pagaban muy bien otros trabajos con pocas horas y les daba, era más rentable que volver a los otros trabajos anteriores que les garantizaban la continuidad, pero era una paga mucho menor. Entonces están teniendo una alta rotación, una mano de obra calificada totalmente en rotación, o sea, hasta ha subido de un 15 a un 50%. Entonces hay muchas variables, ¿sí? Existe la confianza en el mercado de los productos porque dejaron de producir por la variedad de insumos, la inestabilidad de los insumos en distintos países y distintas producciones. Entonces empezaron a reinventarse nuevos insumos para poder hacer fabricaciones. Ya los productos no son iguales o algunos mejoraron la calidad. Hemos tenido muchas variables, entonces no tenemos certeza de que el impacto fue totalmente negativo o fue totalmente positivo. Cada organización tiene su propia situación. Entonces, bueno, por aquí lo único que me falta, si no hay otros comentarios, era Sí, mostrarles un poco. perdón, Sharon, el profesor Orozco quería hacerte algunas consideraciones. Sí, Eh, dígame. sí, profesor, puede abrir su audio. Listo. Hola, si me han visto distraído es porque, eh, si me han visto distraído es porque por aquí está un nieto que es un gatico precioso, que lo tengo hace 11 años y él me genera mucha confianza y mucha felicidad, ¿no? Qué rico. Yo le digo que es mi nieto. Pues bueno, mira, te felicito, Sharon, te felicito, he disfrutado cada cosa, cada planteamiento, cada palabra que Gracias. has pronunciado. Realmente, dentro del ámbito de la humildad y el ámbito
de esa sencillez que tienes como te diriges dentro de esta actividad, ha generado no solamente confianza, sino respeto y admiración. Eso es una Gracias. consideración, es un resultado. Te felicito, ¿no? Y me encantaría, ya voy a ser breve, me encantaría que a través de Yodalis, a quien aprecio, quiero muchísimo, podamos tener los contactos para yo invitarte a que le des una, eh, una disertación a todos los venezolanos y a los latinoamericanos a través del programa de educación y algo más, que gracias a la plataforma del Circuito Unión Radio está todos los fines de semana conectado con todos los países, con el globo terráqueo, ¿no? Hablar de confianza es un tema sensible, vertebral, fundamental. Bueno, no sé si existiera en este momento una palabra que pudiera definir con pocas letras lo que significa la confianza. Porque la confianza, sí es verdad que hay que dar segundas oportunidades, porque eso es bueno. Cada persona tiene la oportunidad de poder generar nuevamente una actitud. Pero como decía el mismo Miguel Ángel Cornejo, eh, eh, perdono pero no olvido, ¿no? Eso lo dicen inclusive muchas esposas que han sido burladas, porque esposas que han sido maltratadas por la falta de confianza y por el irrespeto y el abuso que han sido, de las que han sido víctimas. De hecho, la Fundación Una Luz frente a la violencia y el maltrato nos decía a través de Claudia Mujica, la líder de esa fundación, que antes de la pandemia habían aproximadamente 65,000 denuncias de maltrato doméstico, de maltrato, wow. Pero luego después de la pandemia se aumentó tanto las denuncias que llegaron a multiplicarse por 500 este porcentaje y, wow. también el femicidio. Lo que pasa es que nosotros tenemos acá como no, una ley que la saben manipular y que dice que no puedes decir cosas, o sea, la ley de responsabilidad social en radio y televisión, que es otra cosa que un bozal para que la gente no denuncie, pero la cantidad de mujeres, madres, inclusive novias o amantes o queridas, qué sé yo, que han sido víctimas de sus agresores, han sido terribles. La cantidad de gente, hijos que se suicidan, personas que se suicidan. ¿Por qué? Porque llegan a una depresión por la falta de confianza. Yo quiero de verdad, y lo sabe, yo siempre he tenido esa disposición, no solamente a través de la radio, Sharon, sino a través de conferencias, de poder estar presente con la gente y poder decirle a las personas que tenemos que generar y trabajar por la confianza. Nuestros hijos se fueron del país porque no había confianza en las autoridades. Y a pesar que tenemos un sistema legal, jurídico excelente, porque no tiene duda que es bueno, pues lo manipulan de tal manera que se hacen una cantidad de cosas que generan desconfianza. Y nuestros hijos, para tener oportunidad de tener un éxito profesional y familiar, se fueron a otros países. Tú estás fuera del país. Si nosotros logramos trabajar juntos, ¿no? Porque no se trata de estar en un medio de comunicación para insultar a todo el mundo, ofender y de drenar resentimientos. No, se trata de invitar a la gente a cambiar, a ser mejor, a poder dar desde la humildad, desde la sencillez, desde el amor, de decir, oye, vamos a proyectar acciones, actitudes, comportamientos que puedan alegrar al que está al lado tuyo, darle un poquito, una cuota de felicidad a las personas. Entonces, yo te quiero invitar, cuando tú lo digas, porque estoy fascinado con tu planteamiento, con lo que tú estás defendiendo, con lo que tú estás trabajando, pero no la confianza a nivel empresarial, que está excelente, 5 estrellas, 5 star. Pero en la educación, para los educadores,
para que los docentes se conviertan en educadores y generen confianza en su alumno. Había una película que fue muy famosa, se me cayó cédula, compartí de nacimiento y todo, que decía el maestro con cariño, decía el maestro con cariño. Y esto no es más que un niño dijo, cada vez que veo a mi profesor, más quiero a mi perro. Entonces, imagínate que los matrimonios se rompen y después que han vivido, han hecho el amor, se han acostado y han hecho todo. Entonces a la mujer le dicen al esposo o al que era el esposo, el difunto. A tu papá no le dicen el difunto. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué se rompió? Existen muchas cosas, y perdona que te interrumpa, pero aquí los sistemas no aparecen si no existen personas que lo muevan, ¿no? Y entonces aquí aparece es cómo generamos conciencia en cada ser humano en aprender a tener un nivel de autoestima y autoconfianza que le permita relacionarse de una manera armoniosa y saludable con otras personas. Porque cuando yo me relaciono con otras personas y no pongo límites y permito que el otro abuse, aún viendo que están pasando cosas y yo no pongo el límite, llega el momento que aparece el irrespeto. Y el irrespeto, entonces soy la víctima. Y cuando soy víctima, no soy parte de la solución, sino soy parte del problema. Y ahí es donde aparecen los conflictos matrimoniales, aparecen. Yo estoy divorciada y yo considero y acepto mi responsabilidad de que yo permití cosas que no me generaron una relación sana, hasta el momento que se rompió y ya no hubo posibilidad de recuperación. Sin embargo, yo soy hoy una gran amiga de mi ex esposo porque decidimos sanar la relación aun cuando no fuésemos pareja. Entender en qué fallamos, en qué no fallamos, crecimos como personas. Sí, parte de eso, igualito con los padres. Hay mujeres que aprendieron a vivir en convivencia matrimonial de acuerdo a la imagen que venían de sus padres. Hay que aceptar todo hasta que la muerte los separe. No importa, pero él es el hombre de la casa. Y resulta que su autoestima estaba por el suelo. Hay hombres que están acostumbrados de alguna manera a tener una imagen de, para poder ser el hombre de la casa, yo no tengo que tener no sé cuántas mujeres. O sea, vivimos en sistemas culturales que también que nos han enseñado formas de relacionarnos a veces no saludables. Entonces, el aprender ahorita, el incentivar a que existan las relaciones sanas, a que la persona tenga su propia capacidad de poner límites, de poder hablar, comunicarse de una manera asertiva, de negociar incluso los acuerdos de convivencia, de poder entender que la emoción se puede mostrar y no necesariamente esconder. Si yo tengo miedo, tengo que decirte por qué tengo miedo. También tengo que aprender a poner límites cuando tengo miedo. Mira, esto no voy a hacer esto porque me siento en riesgo. Necesito negociar cuál es la zona de seguridad. Y eso es aprender a confiar en que pueden haber acuerdos. Y si la otra persona me es capaz de proveerme, entonces puedo sentir confianza. Si es capaz de entenderme, existe la empatía. Todo eso es parte del sistema educativo que necesitamos seguir incentivando. Yo creo que va más que sí, hablar de las organizaciones y los sistemas, necesitamos por la casa, por nosotros mismos, por el cuerpito que somos y lo que está dentro de nosotros. yo te invito, realmente, Sharon, de corazón, te lo digo, te invito a que le hables a los venezolanos. Yo siento que es imperativo, que es urgente, que es necesario, que es indispensable que la gente comience a dársele oportunidades de pensar y de ampliar no solamente el conocimiento, sino la confianza. Y hay eso, tú eres una parte de la reserva moral que tiene Venezuela, aunque estés en Miami, aunque estés en Panamá, aunque estés en México, no importa. Sigo teniendo la pero sangre venezolana y el corazón allá. Claro, tú eres reserva moral y tenemos que confiar en gente como tú, que se ha preparado, que está alineada, que está ubicada, porque confianza es niveles de compromiso. En la medida que más te comprometes, en esa medida demuestras tu apego, tu matrimonio con una empresa, tu matrimonio con una persona, tu matrimonio con tus hijos. El próximo mes cumplo 40 años de matrimonio, cumplimos 40 años de matrimonio y hemos ido y hemos tenido altibajos y tal, y estamos, y hay una confianza y hay un deseo de mantenernos juntos, y en eso es que trabajamos, y tenemos unas hijas
que fueron educadas con respeto, se les habló como debe hablar, porque un jefe se sigue por temor y a un líder se sigue por amor. Entonces, yo creo que hay que desdibujar un poco el tema de jefe, porque hay jefes que son unos patanes y que son unos abusadores. Hay que generar un liderazgo, hay que generar una gerencia efectiva, cariñosa, humilde, con unos altos niveles de empatía para que la gente vea el ejemplo y el modelaje. De verdad que la líder aquí, la protagonista eres tú. Te invito, por favor, Yodalis, de corazón, nos pones de acuerdo, tú me dices cuándo yo te puedo contactar a tu correo electrónico y que tú le hables a los venezolanos qué es la confianza dirigida a la familia, a la mujer, al hombre, para ver si hacemos a un lado el feminismo, el machismo y la estupidez, para poder comenzar a darnos un poco más de identidad como seres que nos amamos, y que eso es lo que hace los padres que se besan, que se abrazan, que se hablan con cariño. ¡Wow! Felicitan y los niños se sienten muy felices y genera una estabilidad impresionante. Así que, de verdad, todo eso es posible. Me lo puedes mandar a mi WhatsApp. Me Ok, lo puedes mandar a mi WhatsApp. aquí tiene, bueno, Ok. Yodalis te puede enviar al WhatsApp tuyo y me puedes escribir. Ahí tienes mis correos electrónicos para que puedas contactarme y ponernos de acuerdo inicialmente, ¿no? Yo con todo gusto, de verdad que este es un tema que me apasiona. Te puedo poner luego, decirte en mi Instagram, puedes ver algunos live donde hablé de la confianza. Mi Instagram es Sharon B. Marcano. Allí hay algunos live sobre los temas de confianza que hice con algunos emprendedores, con algunos maestros míos, con algunos clientes. Y de verdad que hemos hablado de distintas maneras. Yo me aboco más al mundo profesional, organizacional, sin embargo, tengo muchos clientes particulares con los que he compartido esta experiencia y este instrumento, y sobre todo acompañándolos en el desarrollo de competencias y situaciones personales que están ayudando a mejorar sus vidas. Yo con todo Ya gusto. te estoy siguiendo y quisiera que se llama mi Instagram es Educación José y Eduardo Más. Orozco. Sí, Educación y Más. Y ahí podrás darte cuenta de mis invitados, gente de alto nivel, no solamente, sino de un gran corazón. Yo he tenido a Rubén, tuve a Yodalis hablando sobre SIP Academy, a Uruyen, que le hizo un llamado a todos los empresarios. ¡Wow! Les movió el piso, de verdad que sí. Pero de verdad que te felicito. Gracias. Nada me encantaría más que tenerte pronto y pudiéramos tomarte tu entrevista la próxima semana. Yo confío en esto con Yodalis para que nos haga ese puente y podamos entonces, de verdad, te felicito, Dios te bendiga y que te ponga en la palabra que necesitamos los venezolanos, las mujeres, los jóvenes, para que les hables desde tu corazón, porque esto lo vamos a cambiar con educación, Charo. Gracias, José. Gracias también, Mercedes, por tu mensaje. De verdad que yo con todo el placer del mundo. A quienes quieran compartir esta información, también pueden avisarme y les compartimos la presentación, Yodalis, para que quienes estén interesados puedan acercarse a esta metodología con todo el cariño del mundo. Así es, mi Charo. Muchísimas gracias. A mí me encantan estas de ciencias. Este encontrarse en este espacio tuyo de profesor, pues ya le vamos a sacar más provecho a esta conversación cuando lo llevemos a ese otro ámbito. Gracias, profesor Orozco, por sus aportes, a Mercedes por habernos acompañado, a ti, Sharon, por tu conversación súper interesante. A mí también me encantó. Yo el tema de la confianza también lo he estudiado un poco como quien deshoja una cebolla, una margarita. Y es un mundo súper, súper, súper interesante. Además me encanta que nos hayas planteado que todo comienza por nosotros mismos, que la educación es fundamental para ampliar nuestras mentes en mirar el fenómeno de la confianza y a partir de él cómo podemos impactar los propios resultados y los resultados de los diversos ámbitos donde interactuamos.
Y Así además es. me encanta que haya posibilidades con instrumentos objetivos, científicamente comprobados, que son útiles, que ayudan a mejorar los resultados, de que estas opciones estén disponibles en el mercado para cualquier institución o organización que lo pueda necesitar. Así es. Gracias, Sharon, por nuevamente visitar nuestra casa. Sabes que aquí vas a ser siempre bienvenida con todo el cariño del mundo. Y a mí no me resta, no sé si quieras hacer alguna despedida final antes de despedir yo el evento. No, agradecida con José, con Mercedes y Cristina que se incorporó al final, pero bueno, espero que pueda verlo en diferido, con su asistencia, la participación y con todo el cariño del mundo, que puedan sacarle provecho a estas reflexiones y a este compartir este discernimiento que tuvimos el día de hoy. Buenísimo. Yo Yo quiero, a la orden, desde por mis correos electrónicos, por el Instagram, pueden contactarme cuando necesiten, a la orden para cualquier oportunidad en las que pueda colaborar. gracias, Sharon. Yo quiero culminar el evento invitándolos para nuestro próximo webinar en el mes de agosto. Vamos a tener a nuestro director técnico, Rubén Castillo, hablándonos sobre cuál es el liderazgo que requieren las situaciones de emergencia. Fundamentado Ujú. en todo lo que ha sido su experiencia en el mundo de atención de emergencias, materiales peligrosos a lo largo de más de 45 años de ejercer él su profesión, y está súper emocionado de poder mostrar y compartir a su juicio cuáles son esos elementos que caracterizan o que distinguen a un líder que tiene que comandar un equipo que le corresponde combatir un incendio, un accidente, una emergencia con material peligroso. Así que va a ser un tema que va a ser súper interesante. Agradeciendo Sumamente interesante. así es, agradeciendo la audiencia de todos y el haber podido estar acompañada por ustedes, muy feliz de ello. Muchísimas gracias, que tengan todos una muy feliz tarde. Feliz tarde. Un Hasta abrazo luego. para todos. Gracias.